Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Este es martes de Facebook Live aquí en la Coalición Hispana de Salud del Norte de Indiana. Muy contentos de estar aquí nuevamente con el psicólogo Juan Daniel Morales. Hola, Juan Daniel, Hola, buenas. doctora. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Perfecto, qué bueno, qué gusto saludarte, Juan Daniel. Igualmente. Aquí vamos a tener una charla bien amena sobre los trastornos de ansiedad. Juan Daniel tiene algunas cosas bien interesantes preparadas para nosotros y también vamos a aprender algunas generalidades. Yo soy la doctora Zuleya Prieto, médico general y facilitadora de estas charlas en confianza con un psicólogo joven que trae ideas nuevas y mucho conocimiento, muchos datos claros para ayudarnos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a aprender a conocernos, ¿verdad? A tratarnos con cariño y a tratar de detectar y recibir tratamiento oportuno para las situaciones de salud mental. Entonces, aquí vamos a empezar para poder tener suficiente tiempo para hablar sobre este tema de trastornos de ansiedad. Voy a compartir mi pantalla y vamos entonces a comenzar. ¿Qué revisaremos hoy? Bueno, hoy vamos a ver entre varios temas, bueno, entre varios tópicos, vamos a hablar sobre qué es el trastorno de ansiedad, los factores de riesgo y factores de protección, la presentación clínica, de qué se trata cuando la gente habla de un ataque de pánico, cómo apoyar a una persona en un ataque de pánico o si uno mismo lo está teniendo, cositas a recordar que nos pueden ayudar y el manejo del trastorno de ansiedad. ¿Qué es el trastorno de ansiedad? Bueno, se trata de sentimientos de miedo y tristeza persistentes o extremos, angustia extrema, que interfieren con la vida diaria o la funcionalidad. Aquí queremos hacer énfasis en que, bueno, en algún momento de la vida todos nos vamos a sentir asustados o tristes o con cierta angustia por diferentes situaciones que lo desencadenan. Eso es completamente normal, pero aquí estamos hablando de una reacción exagerada, de una sensación persistente y constante de peligro, de inestabilidad ante estímulos que realmente no nos están poniendo a nosotros en peligro, ¿verdad? Este trastorno de ansiedad, hay unas cifras bastante interesantes, lo padecen el 19.1% de los adultos, esto es una cifra bastante alta, y el 9.4% de los niños, estas son cifras según la CDC del 2019 previo a la pandemia por COVID-19. Ahorita Juan Daniel nos va a mostrar unas cifras bien interesantes sobre qué sucedió con el tema de la ansiedad durante la crisis de la pandemia del COVID-19. Lo que sí se vio previo al 2019 fue un aumento del 5% a lo largo de 5 años. Entonces, de por sí había un aumento, ¿verdad? En esta situación, en este problema. Y vamos a ver ahorita que la pandemia pues también nos dejó esta secuela del trastorno de ansiedad y vamos a platicar un poquito de cómo podemos sobrellevar esto y tratarlo. Es una enfermedad que es más común en mujeres que en los hombres y esto seguramente lo asociamos a que la mujer carga generalmente con el estrés no solo personal, sino muchas veces con el estrés familiar, con el estrés laboral y el manejo de este estrés es lo que, el mal manejo de este estrés es lo que muchas veces nos lleva a un trastorno de ansiedad, como lo vamos a ver aquí. Para todo hay factores de riesgo y factores de protección, ¿verdad, Daniel? Claro, es correcto, doctora. Estamos hablando de factores de riesgo, cosas que nos suceden o que tenemos a nuestro alrededor y que nos pueden hacer propensos a padecer un trastorno de ansiedad. Igualmente tenemos factores de protección, cosas que nosotros podemos hacer para evitarnos un problema de estos, ¿no? Entre los factores de riesgo tenemos el mal manejo del estrés, es la Claro. causa número uno. La depresión muchas veces va de la mano del trastorno de ansiedad, así como algunas otras enfermedades de salud mental como el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Las enfermedades crónicas
y en ocasiones las enfermedades no diagnosticadas nos pueden llevar a padecer un trastorno de ansiedad. em, las enfermedades terminales, las enfermedades serias. Regresamos de nuevo al caso del COVID, ¿verdad? Tanta incertidumbre que hubo durante la crisis del COVID, del no saber, bueno, esta persona se enfermó, llegó al hospital, ¿qué va a pasar? Todo esto puede ser una de las piedritas que se agregan al cesto y que nos pueden llevar a que nosotros debutemos con un trastorno de ansiedad. El agotamiento mental y físico, definitivamente, cuando estamos agotados y se agrega más estrés y no logramos procesar la información y los estímulos a nuestro alrededor, pues nos puede llevar a tener ese tipo de problemas. El pensamiento en general negativo, la actitud negativa, la actitud de que algo malo va a pasar, la actitud de siempre ver las cosas más oscuras de lo que son, Claro. eh, se puede agregar, ¿verdad? Y ser un factor ahí predisponente a que eventualmente cosas que no deberían causarnos ansiedad disparen en nosotros una ansiedad. Claro, también como el pensar demasiado las cosas, ¿no? También se abordaría como los pensamientos negativos, pensar y no encontrar la solución para, o no tener las herramientas para la solución de ciertos problemas o esos pensamientos negativos que nos están como agobiando, por así decirlo también. Eso es muy cierto, Daniel. Cuando hablamos de si tenemos un problema y nada más nos enfocamos a pensar y a pensar en ese problema, pero no estamos Claro, buscando una solución, no encontramos las herramientas para resolver ese problema, pues todo eso nos va a generar una ansiedad. Y es una ansiedad que no tenemos por qué tener, ¿verdad? Hablando de trauma, de historial de trauma, ya sea infantil o a lo largo de la vida, eventos traumáticos, los cuales no hemos podido procesar de alguna manera, no hemos podido llegar a una paz al respecto, nos pueden también causar un trastorno de ansiedad a la larga. Sí hay un historial familiar en muchas ocasiones, o sea, si tengo gente en mi familia, familiares de sangre directos que padecen trastorno de ansiedad, se ha visto que también eso influye y hay personas más propensas a padecerlo si hay familiares. El uso de tabaco y el alcohol, más adelante vamos a ver, hay mucha gente que adquiere estos hábitos básicamente para controlar la ansiedad, no porque los disfruten, no porque les genere algo positivo, sino es como un aplacador o una muleta para manejar la ansiedad. Entonces, eso también es algo interesante porque si no abuso de estas sustancias, no van a ser tampoco una muletilla que eventualmente me lleve a un trastorno de ansiedad. claro. Hablando de los factores de protección, bueno, herramientas para manejar el estrés, ¿cómo qué herramientas pudieran ser, Juan Daniel? Por ejemplo, ejercicios de respiración podría ser una de ellas, que es de las más utilizadas. Llevar tal vez un control de sus actividades, de los que realice, para poder tener en cuenta cuando sucede un momento de estrés o de ansiedad y llevar el control de ella y que no vuelva a suceder. Eso podría ser una de ellas. El ejercicio y la salud física también son muy importantes, ¿no? Está comprobado que el Es ejercicio y la correcto, el salud ejercicio, las física te generan mucha dopamina, mucha serotonina en tu cerebro y eso va a disminuir bastante lo que es en los niveles de estrés o de ansiedad en este caso, ¿no? así es, así es. El pensamiento positivo, bueno, ya lo comentamos, las relaciones interpersonales positivas. Se habla mucho hoy en día de las relaciones tóxicas y de la gente tóxica, ¿verdad, Juan Sí, Daniel? claro, Y cómo ellas, el tener cerca a estas personas, el no manejar esas relaciones con cierta distancia o de cierta manera, nos puede generar una ansiedad constante, especialmente cuando son personas cercanas a nosotros, familiares, amigos cercanos, personas en el trabajo, ¿verdad? Que se tienden a meter ahí en nuestra vida y a no generar una situación positiva. Y, bueno,
Ahí viene la herramienta para resolución de problemas. Bueno, también aquí ya lo habíamos comentado, el saber manejar, resolver, buscar las herramientas para que un problema así de pequeñito no se convierta en algo No inmenso, tan ¿verdad? grande, claro. Habilidades de organización. Las personas organizadas pueden manejar bien su tiempo, pueden manejar mejor su tiempo. Y una cosa importante es que las personas organizadas pueden determinar más fácilmente cuándo se están echando demasiadas responsabilidades encima, ¿sí? Estamos en un estilo de vida o en una sociedad que siempre pide más y exige más de uno, y ya estás haciendo una cosa, pero tienes que hacer la otra, y ya estás en un trabajo, pero tienes que pasar al otro. Entonces, el poder organizar tu mente, tu vida, tus días, ¿sí? Y destinar espacios para la relajación, para hacer algo que te guste, para tu autocuidado, para cosas que tú necesitas, y no sobrecargarte de más y más tareas y más responsabilidades, pues te va a proteger contra una ansiedad. Entender y manejar el trauma previo. Muchas veces, si nosotros resolvemos em, esos traumas, si nosotros logramos a través de una terapia, a través de un seguimiento, logramos resolver ese asunto que no nos deja dormir en la noche, ese asunto que nos causa una fobia, que nos causa un estrés y una ansiedad, pues vamos también a contribuir a que no lleguemos a padecer un trastorno de ansiedad. Presentación clínica. A ver. Aquí en rojo marqué lo que sería referente a un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, mientras que los síntomas que van en negro a menudo están presentes de manera subyacente. Todo el tiempo los podemos estar viendo en una persona, y no siempre es fácil saber que una persona está con una crisis de ansiedad, porque puede presentarse estos síntomas en otras situaciones de salud mental e incluso en otras condiciones médicas, ¿no? Pero bueno, hablemos de que una persona se siente cansada, fatigada o débil, que no se puede concentrar, con insomnio, dificultades para dormir, el no poder controlar la preocupación, el estar pensando que es que algo fatal va a pasar, y algo terrible va a suceder y yo me voy a caer, ¿sí? Tener ese tipo de pensamientos. Esos entran entre algunos de los síntomas o situaciones que las personas pueden sentir. Y evasión de cosas que desencadenan ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con estas personas o en estas situaciones? A menudo nos tendemos a aislar, ¿sí? Nos tendemos a, a poner distancia de las personas, de las situaciones, de los lugares que nos desencadenan una ansiedad. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque Juan Daniel no me dejará mentir, hay personas que por esta angustia, por esta ansiedad, se aíslan tanto que pueden llegar a atentar contra su vida, ¿verdad? Claro, sí es correcto, es lo que igual platicábamos en una ocasión del suicidio, ¿no? Que al momento en que esas personas se empiezan a retraer un poco más, es posiblemente que lleguen a atentar contra su vida, más que nada, ¿no? Una de las cosas que también me gustaría mencionar es que, por ejemplo, durante un ataque de pánico, también se llega a sentir, por ejemplo, lo que es la incertidumbre, el no saber qué hacer ante ese tipo pues como de sentimiento, de pensamientos, o sea, no saber lo que realmente está pasando, ¿no? En cuestión ahorita, en lo que es prolongado, en las características que se llegan a desencadenar en el trastorno, como por ejemplo el sentirse cansado o débil. Muchas veces también las personas llegan a sentir náuseas, llegan a tener diarrea por lo mismo, ¿no? De que no solamente se refleja en lo mental, sino también en el cuerpo, como la dificultad para concentrarse, para dormir, ¿no? Pero pues todo es un conjunto, ¿no? Entonces, te afecta tanto tu cerebro como tu estómago, y esto pues te trae más problemas, más afecciones, ¿no? Biológicas. Sí, 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 es muy importante tener en cuenta esos síntomas. Es muy importante tomarlos en cuenta porque
Es un diagnóstico que a los médicos, si no estamos bien conectados con el paciente, si no hacemos una buena historia clínica, es un diagnóstico que se nos puede pasar y podemos enfocarnos nada más en el cuerpo por las presentaciones eh, físicas que la persona está presentando, cuando realmente el trasfondo es completamente psicológico y de salud mental, ¿verdad? Y a veces como Correcto. médicos no buscamos el apoyo de este lado, de los terapeutas o del área de salud mental, pensando que es algo meramente físico. Y esto nos lleva al tema del ataque de pánico. En el ataque de pánico muchas veces la gente llega a la sala de urgencias creyendo que está infartándose, ¿sí? Creyendo que se va a morir, creyendo que su corazón le va a dejar de latir. El ataque de pánico es una cosa abrumadora, es una sensación inminente de que algo horrible está sucediendo, las personas se sienten muy nerviosas, agitadas o tensas, hay una sensación inminente de peligro o fatalidad, el corazón les late a 1000 por hora, tienen dificultad para respirar, su respiración es muy rápida, Les da sudan, escalofríos también. escalofríos, o sea, es un cuadro que te abarca todo el organismo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está en ese momento teniendo una reacción de que está diciendo, hay peligro, hay peligro. Entonces es una descarga de adrenalina muy, muy fuerte en el cuerpo y es muy difícil de controlar. La gente, un ataque de pánico dura alrededor de 5 o 10 minutos, ¿sí? Pero las personas sienten que es una eternidad Claro. por lo que se llegan a sentir. Em, ¿Qué podemos hacer, Juan Daniel, cuando una persona está teniendo un ataque de pánico? Como acompañante, como familiar, ¿de qué manera podemos ayudarles? ¿Qué recomendación nos das? Claro, como acompañante es estar en calma con la persona. Obviamente, si uno se empieza a poner como más nervioso, va a generar esa misma ansiedad a la otra persona y pues todo se puede venir abajo, ¿no? Es igual, primero nosotros mantener la calma, ver lo que sucede, y ir practicando con la persona ciertos ejercicios de respiración para tranquilizarse, ¿no? Y ya la persona debe de darse cuenta lo que está sucediendo, ¿no? Debe de decir, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre, en algún momento se tiene que calmar, ¿no? Acompañar a la persona a hacer una actividad agradable, decirle que, acompañarla más que nada, estar en todo momento, ¿no? Para que esta persona no se sienta agobiada o se sienta sola en este ataque de pánico. Es una de las cosas que se pueden hacer. Así es, Juan Daniel, es correcto. El acompañamiento es muy importante. En, en el momento en que una persona tiene un ataque de pánico, ellos no, ellos pierden el control y, y pueden reaccionar de maneras a veces muy abruptas y desmedidas. El acompañar a una persona, muchas veces en silencio, muchas veces las palabras sobran. Sí, claro. Em, entonces, aquí tenemos algunos consejos sobre qué podemos decir en este momento. Cosas como no te dejaré solo, esto pasará en unos minutos, estás a salvo, ¿cómo te puedo ayudar? Hay personas que digamos, en un descontrol de la enfermedad pueden tener, no sé, de 5 a 60 ataques de pánico al día, imagínense. Entonces, en ocasiones hay personas que ya saben cuando les va a dar un ataque de pánico y esto los pone aún más nerviosos y más tensos porque sabe que su mundo se les va a descontrolar por un momento de manera difícil. Entonces, en ocasiones las personas ya saben qué les ayuda y cómo tú los puedes ayudar. Puede que en ese momento no te puedan dar una respuesta muy clara, pero bueno, si tú tienes un amigo o una amiga que ya sabes que padece de eso, un día que estén tranquilos, háblenlo. Oye, cuando te pones así, ¿qué te ayuda? ¿Cómo te puedo yo ayudar si te llega a suceder cuando yo estoy? Y puede que te digan, ¿sabes qué? Me ayuda que me sostengan la mano. O ¿sabes qué? Ni me hables, déjame en paz 5 minutitos y yo solita aquí me arreglo. Entonces, eso es importante saber.
decirle a la persona, sigue respirando. A veces la emoción es tan fuerte, la conmoción es tan fuerte que las personas dejan de Claro, respirar, ¿sí? Y pueden complicar las cosas. No hacer, bueno, no desestimes su situación y su momento, porque su pánico es real, su sentimiento es real. Aunque el peligro no sea real, aunque su vida no esté en peligro, aunque no haya un real motivo de angustia o algo que sea conscientemente nocivo, lo que ellos están sintiendo es real. Por favor, no les digas, ay, no pasa nada. Por favor, no les digas, no te preocupes. Ellos están preocupados y tus palabras ahí sobran. Tampoco ayuda que les estés diciendo, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, porque les puede generar incluso una sensación como de culpa, porque ellos no están bien en ese momento, ¿no? Entonces, hay que cuidar lo que decimos. Por favor, nunca comparemos el estrés de la vida diaria o la angustia por X situación de la vida con un ataque de pánico. O sea, nunca le digas a una persona que está en crisis, ah, sí, yo me sentí así cuando perdí mi billetera el otro día, ¿no? Cosas así, porque no tienen nada de relación y estás desestimando su situación, ¿ok? Bueno, aquí nos brincamos al ataque de pánico porque me pareció importante nombrarlo y nombrar cómo podemos ayudar durante un ataque de pánico, pero vamos a hablar de los tipos de trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque es, como muchos de los temas que vemos, son temas muy amplios, ¿verdad? Y que abarcan diferentes subtemas o subtópicos. Hay diferentes variantes del trastorno de ansiedad. La agorafobia es esa angustia o ese miedo, ese deseo de alejarte de las cosas que te provocan ansiedad, como los lugares cerrados, como los lugares muy concurridos, como de ciertas situaciones. Entonces, ahí la persona se va aislando y se va evitando ciertas situaciones y ciertas conductas para no generar una ansiedad. En el trastorno de ansiedad debido a alguna enfermedad, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿verdad? Que es una enfermedad incierta, que tiene una evolución tórpida, como en el caso, digamos, de un cáncer, ¿verdad? En el cual, pues, no sabes si va a pasar de una etapa a otra, de un momento a otro, en el cual hay un tratamiento, pero no está claro. Este tipo de cosas, bueno, generan un trastorno que ya está en su propia categoría, ¿no? El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Hablábamos del caso de COVID. Juan Daniel, creo que nos tenías aquí algo que compartir, ¿verdad? claro, doctora. Bueno, em, yo encontré una investigación, me gustaría hablar un poquito sobre eso, que se realizó en México con un grupo de personas. Alrededor de 1.543 personas fueron las que se hizo un estudio. Para eso me gustaría compartir la pantalla para que vieran las estadísticas y cómo estas estadísticas van a mostrarnos la prevalencia que hubo en personas que estuvieron en el aislamiento, que tuvieron COVID o que tuvieron síntomas de COVID y que eso les fue generando más ansiedad. Aquí tengo una pequeña tablita donde se utilizaron dos escalas, la escala GAT-7 y GAT-2. Estas dos escalas miden la ansiedad en un tiempo estimado de 2 semanas recientes de la persona, ¿no? El muestreo se hizo en México en 2020, en el mes de julio. Aquí como lo podemos marcar, en situación de COVID. Estamos hablando en medio de una pandemia, ¿sale? Lo mero, mero de los Entonces, pandemia. sí, sí, sí. Ajá. Eh, ah, aquí también, bueno, en el estudio habla un poco sobre que en 2002 las estadísticas de ansiedad eran totalmente bajas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si eran de las 1.543 personas, hubo una prevalencia de un 15 o 10%, por ejemplo, ¿no? De 2002 a 2020, ¿no? Y cada año se van haciendo estos estudios, se van haciendo este tipo de muestreos para detectar cómo ha ido avanzando la sociedad en temas de ansiedad, de este trastorno que nos compete
a todos, más que nada porque es un tema de salud mental pública realmente, ¿no? Se hizo el muestreo con un número de personas de 1543. Aquí se hizo una segmentación de las personas que tuvieron síntomas, de las que no tuvieron síntomas, y se aplicó el GAT-7. El GAT-7 es la prueba un poco más reciente, aún no se llega a estandarizar en México, pero de todos modos tiene validez junto con la GAT-2. Entonces, las dos pruebas se complementaron para tener la mayor afinidad de resultados, ¿no? Tanto con la GAT-2 y con la GAT-7, los números son muy similares, ¿no? Aquí hablamos de que son personas con síntomas, la frecuencia fueron 417, sin síntomas 1126 personas, ¿no? Pero que esta ansiedad se vio reflejada, ¿no? Con la GAT, todos tuvieron sin síntomas, todos tuvieron cierta prevalencia durante ese mes, igual que las personas con síntomas, ¿no? Y la GAT-2 con síntomas, aquí lo podemos ver, que es las cifras son muy similares. De 66, estamos hablando de 66.8 a 70.87, ¿no? Que esto nos da de un parámetro para decir que las personas que tuvieron síntomas y no síntomas, la ansiedad se mantuvo durante todo ese tiempo, ¿no? Se hizo una segmentación también por sexo, hombres y mujeres, edad y niños, jóvenes de 18 a 39 años, adultos de 40 a 59 años, adultos mayores de 60 a 92 años, ¿no? Aquí se dividió la cifra para ver cuántas personas tenían ansiedad durante este mes. 738 personas tuvieron ansiedad o su ansiedad se mantuvo durante el mes de julio, ¿no? Incluso hasta aumentó, se puede decir que aumentó, ¿no? Tanto como con la GAT-7 como con la GAT-2, ¿sale? Se dan cuenta, hay dos números de diferencia, dos porcentajes, no hay mucha distintiva entre las pruebas. Eso nos da un resultado mucho más certero, por así decirlo, de lo que estaba pasando en ese año. Claro. También se tomó en cuenta lo que es el nivel socioeconómico de las personas. 493 personas con un nivel socioeconómico bajo, 505 personas con un nivel socioeconómico medio y 545 personas con un nivel económico alto, ¿no? Y que a pesar de que miren, por ejemplo, algo muy interesante de acá, que las personas, aunque hayan sido mayores, el muestreo haya sido mayor en las personas con un nivel alto, el índice de ansiedad es mucho menor, ¿se dan cuenta? Que al de las personas que tienen un nivel económico mucho más bajo. ¿Por qué? Porque volvemos, ¿no? Estar pensando en pagar cuentas, el estar pensando en pagar que mis hijos necesitan comer, entonces eso va generando ansiedad y eso va a hacer que se detone más el trastorno de ansiedad. Ahora se imaginan que tengamos una persona enferma de COVID, la persona que no tiene muchos recursos económicos va a decir, ¿de dónde saco dinero? Y entonces se empieza a generar ansiedad, empieza a generar estrés. Entonces esto va a ir detonando poco a poco que la persona tenga más estrés, ¿no? Entonces, esas son las cifras que nos muestran. Las personas, aquí se hizo otro segmento de la población, de las personas que tenían empleo a las personas que tenían empleo, ¿no? El muestreo se hizo con un muestreo más pequeño, 76 personas fueron las que no trabajaban, 864. Las demás personas no se tomaron porque también estamos contemplando a jóvenes, no todos los jóvenes trabajan, ¿sale? No todos los niños trabajan, ¿sale? Entonces, es un total de los 543, un total de niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores, ¿sale? Entonces, aquí nada más se tomó cierta cantidad, es por eso que las personas desocupadas, miren, las personas desocupadas, 76, muestran un índice más alto de ansiedad que las personas que tienen un empleo. Y que pudieron de alguna manera sostener económicamente a sus hogares, ¿verdad? Correcto, correcto, ¿No? Es un factor también muy estresante. correcto. Me llama muchísimo la atención en una estadística que nombramos al inicio de la charla, ¿no? Cuando nombramos que entre los jóvenes alrededor del 9.4% lo padecían. Y aquí vemos a jóvenes en plena pandemia. Si no estoy mal, corrígeme, Juan Daniel, Sí, es pero veo que correcto. hay jóvenes con que el 28% más o menos de los jóvenes estaban manifestando síntomas de ansiedad. Sí, es correcto. Entonces, Altos. eso es un incremento bastante fuerte y Ujú. refleja toda la situación que no fue solo durante julio de 2020. Tenemos que ser muy, muy conscientes de que eso se extendió a 2021 y que en pleno 2022 estamos viviendo consecuencias de esos trastornos de ansiedad que la gente padeció de manera constante y probablemente no recibieron una terapia o un tratamiento oportuno y adecuado debido a las situaciones de aislamiento y de tantas restricciones que hubo, ¿no? Entonces, Correcto. esta situación, esta ansiedad generalizada en la población ha modificado nuestras conductas, ha modificado nuestra forma de ver la vida y si no nos hacemos conscientes de esto, no vamos a salir realmente mentalmente de la pandemia. Tenemos que realmente ver esos aspectos de nuestra salud mental porque las cifras nos lo están mostrando. Fue demasiada la ansiedad que se vivió y en estos momentos ya se habla de un trauma, ¿verdad? Ya Claro. es algo que tenemos que procesar como humanidad de alguna manera. Aquí nos lo muestran las cifras. Muchas gracias, Daniel, muy No, ilustrativo. al contrario. Y bueno, nada más, y bueno, me gustaría mencionar que nada más fue en el mes de julio. Estuvimos encerrados durante casi 2 años, ¿no? Entonces, estas cifras también se pudieron haber disparado actualmente, ¿no? O sea, de un incremento del 34% a, no sé, hasta un 50%, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo nada más, Claro, claro, esto es nada hipotéticamente. más nada más es como una fotografía, ¿no? El muestreo de un mes, sí, Así es, sí. así es, muy, muy Mu- ilustrativo. Muchísimas gracias. Le dejo de compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces eso es hablando de los trastornos de ansiedad causados por una enfermedad crónica o severa, como ya lo comentábamos, y dimos el ejemplo de el COVID. El trastorno de ansiedad generalizada, bueno, esto es cuando realmente la persona, hay estímulos de la vida diaria que desencadenan en la persona una ansiedad, muchas veces afectando su capacidad para eh, trabajar, para relacionarse con otras personas, si son niños para ir a la escuela, ¿verdad? Entonces, esta es una de las variantes del trastorno de ansiedad que es más discapacitante de alguna manera porque nos limita bastante. El trastorno de pánico, bueno, aquí lo estamos manejando como cuando nos da un ataque de pánico. El trastorno de ansiedad por separación, esto generalmente lo vemos en los chiquillos de edad temprana, la ansiedad que ellos sienten al separarse de su padre, de su madre, de su cuidador, pero también se da en otros ambientes y en otras instancias. La fobia social, esto es algo que también se ha dado mucho en estos tiempos y las redes sociales y este mundo tan conectado tienen un poquito de participación ahí. La fobia social es precisamente esa evasión para que no me juzguen, esa evasión para que no me digan nada que me duela, evasión para que no me hagan daño. Y entonces poco a poco las personas van haciendo una fobia la fobia es un miedo y una desazón muy, muy grande ante algo, ¿no? Y cuando es social, pues es hacia las otras personas, hacia los otros grupos y ese deseo de no ser lastimado, ¿no? Muchas veces a través de las redes sociales y su mal manejo, lastimamos con comentarios, lastimamos con reacciones, lastimamos con
exponer la vida de otros y ese ha sido también una de las cosas que ha generado el aumento en la fobia social. Las fobias pueden ser a situaciones, lugares, personas, animales, ¿verdad? Y son unos miedos también extremos y desmedidos, ¿no? Pero vamos a lo mismo, como con el trastorno, como con el ataque de pánico. Puede que no, puede que la amenaza no sea real, pero el sentimiento, la sensación de ese temor, de ese pánico es muy real. Nunca debemos burlarnos de alguien que tiene una fobia a las arañas, que tiene una fobia em, a los conciertos, sí, que tiene una fobia a X situación, porque realmente necesitan una terapia, ser comprendidos y una terapia para manejar estas situaciones. Y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, las sustancias que causan adicción, llámese nicotina, alcohol, drogas de muchos tipos, en el momento de retirarlas nos generan un síndrome de abstinencia, en el cual el cuerpo precisamente sufre un desequilibrio muy fuerte y una descarga de esta adrenalina al no tener la sustancia. Y esto nos puede generar, además de todo, un trastorno de ansiedad. Y es algo bien severo y es algo por el cual el consumo de sustancias debemos buscar que nunca se salga de control para no llegar a caer y caer en riesgo de padecer un trastorno de ansiedad al querer retirarlas, ¿no? Bueno, de aquí ya hablamos sobre el ataque de pánico. Consejos para ayudar a aterrizar. Estos consejos nos van a ayudar en todos los casos y en todas las variantes de la ansiedad y nos van a ayudar específicamente en el momento de una crisis de ansiedad o ataque de pánico. Coméntanos un poquito al respecto. Claro, como les mencionaba, bueno, bueno, hay varios tipos de terapias, ¿no? También que se pueden practicar por sí solo, ¿no? Por ejemplo, lo de la respiración contada o incluso hay una que se llama mindfulness. Son meditaciones que siempre te van a ayudar a calmar tu ansiedad, al manejo del estrés, ¿sale? Tener algún objeto para poder tocarlo cuando estás en cierto ataque de pánico o de ansiedad es muy bueno. No sé, existen como ciertas bolitas antiestrés que te ayudan mucho para poder calmar como ese tipo de ansiedad, ese tipo de estrés, ¿no? Hace que también te mantengas un poquito ocupado, ¿no? Eh, Animar con el estiramiento movimiento, como es lo que mencionábamos, ¿no? De la activación física. Eh, Muchas veces no creemos que el movimiento, la activación física, pues tenga repercusiones. Las repercusiones son muy tranquilas en ese sentido, ¿no? Al momento de activarse, al momento de moverse. Es como les mencionaba al inicio, ¿no? Al momento de que nosotros empezamos a hacer ejercicio, nos empezamos a sentir más felices, más alegres, y obviamente la ansiedad no va a ir desapareciendo, va a ir disminuyendo con ese tipo de cuestiones, ¿no? Es un poquito de lo que me gusta hablar en cuestión a la ansiedad. Claro. Mencionar que algunas personas nos ayuda o les ayuda el toque físico, pero siempre debe de ser con consentimiento. Quiere decir que, digamos, el sostener, el abrazar a una persona puede ser de ayuda, pero por favor pregunten si eso es apropiado en ese momento, ¿sí? Hay personas que en ese momento no quieren que las toquen, que no quieren que las invadan su espacio, entonces siempre con consentimiento, el toque físico, una caricia o un abrazo sostenido o sostener la mano pudiera ayudar a aterrizar, digamos que a que ese sentimiento de angustia desmedida pueda entrar poco a poco en contexto y aterrizar. Otra cosa es, bueno, nombrar las cosas que claramente son reales, ¿no? Recordemos, pues el sentimiento es real, pero el factor causante del ataque o de la crisis no es real. Entonces nos ayuda a nombrar cosas que sí son reales en ese momento, cosas que estamos viendo, nombrarlas, ¿sí?
dime 5 cosas que puedas ver. Entonces, igual, ayudan a la persona a dirigir su atención a las cosas reales de este momento, de este aquí, de este ahora, ¿no? Ahora dime qué escuchas, ¿no? Pues escucho el carro que está aquí, escucho el perro que está ladrando. Ok, eso nos ayuda también a bajar. Utilizar la aromaterapia o exponernos a aromas diferentes. ¿Qué hueles? ¿Qué es esto? ¿No? Em, y otra cosa que comentábamos aquí tras bambalinas, Juan Daniel y yo, es el autocuidado posterior al ataque de pánico. Las personas muchas veces terminan súper cansadas después de un ataque de pánico, terminan agotadas y sintiéndose algo culpables, quizás por haber arruinado la noche de amigos, quizás por no haber logrado culminar cierta tarea que estaban haciendo, X situación. Entonces, es importante que les ayudemos a no sentir esa culpa, ese malestar, y que la persona pueda dedicarse tantito tiempo a algo, a una actividad que le guste, a tomarse un cafecito, un tecito, a dar un paseo en el parque, a entrar a una librería, algo que disfruten hacer para no, ay, tuve un ataque de pánico, me tiré la noche, me voy a mi casa a tristear. No, definitivamente eso no se recomienda, ¿verdad? Ahora vamos a la parte que es la que domina más aquí el psicólogo, el tratamiento del trastorno de ansiedad. Como médicos a veces nos vamos directamente a los medicamentos, pero las pautas norman que la terapia, el manejo con la terapia es el estándar de oro. Hay quienes hay personas que se benefician realmente de el uso de medicamentos para la ansiedad, especialmente cuando esta ansiedad va asociada a otras enfermedades de salud mental como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ahí el medicamento entra y hace algo clave, ¿verdad? Hace algo para cambiar y recapturar esas endorfinas de las que hablaba Juan Daniel en el cerebro y ayudarnos a ser más positivos y tantas cosas que nos pueden ayudar los medicamentos. Pero el estándar de oro realmente es la terapia. Háblanos de qué terapias podemos utilizar o a qué terapias podemos acudir para el tratamiento del trastorno de ansiedad. Claro, como ves que les mencionaba al principio, bueno, el mindfulness es una terapia autogestiva, uno la puede llevar a cabo por sí solo. También ayuda mucho a que, bueno, también ayuda mucho que un terapeuta la lleve contigo. Es como la programación neurolingüística similar, donde llevas una meditación guiada, haces ejercicios de respiración, los cuales te van a ayudar mucho a disminuir tus niveles de estrés, ¿no? Se pueden utilizar varias, por ejemplo, esa es una, se puede llevar a cabo de unas 5 o 6 sesiones de terapia. Eh, Otra que también me parece súper interesante, también es bastante novedosa, es de los 80 a la fecha, que es el MDR. Es una terapia con movimientos oculares, ¿sale? El terapeuta debe estar 100% calificado y entrenado para poder llevar esta terapia, ¿no? ¿Qué quiere decir la MDR? Es nuestro cerebro, tenemos 2 hemisferios. Entonces, al momento de que sucede un evento traumático, la información que nosotros llegamos a percibir, por ejemplo, un choque, ¿no? Y recordar ese choque te causa ansiedad constantemente. Ese dijo, ya no puedes manejar, ya no puede, te interfiere con tu vida ese pensamiento traumático o ese evento traumático más bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta terapia? Al momento en que el terapeuta empieza a hacer los movimientos con su mano, eh, te va induciendo te va induciendo a que recuerdes este tipo de evento, ¿sale? ¿Y qué haces? Y una vez que estás recordando el evento, vas a hacer que lo vayas superando, te va a hacer que lo superes, que vayas dándote cuenta que no fue tu culpa tal vez en ese choque, o que tal vez sí, pero se solucionaron las cosas, no te debe de dar ese miedo a volver a manejar, ¿no? Entonces, esta información
que estaba en tus dos hemisferios se va reagrupando, se va juntando, se va juntando, se va juntando hasta organizarla y decir, ok, ya no me sucede esto, ya no va a volver a pasar, voy a tener tal vez más cuidado, pero entonces la ansiedad va a disminuir conforme las sesiones de la terapia vayan avanzando, ¿no? Eso es lo que quiere decir la terapia MDR, la de los movimientos oculares. En la diapositiva que también mencionaba la doctora Zuleya, la terapia cognitivo-conductual, a mí me gustaría un poquito más hacer énfasis, que es la que más ha venido trabajando desde los años 60, 70 para el manejo de todo este tipo de trastornos de ansiedad, ¿no? Ya que es un problema, como los mencionaba, que es de salud pública, que no se elimina de la noche a la mañana y que sin embargo sigue en la vida de las personas constantemente, ¿no? Eh, bueno, me gustaría mostrarles un pequeño caso, un documento sobre esta terapia, ¿no? Y cómo se puede ir manejando. Este estudio se realizó con una paciente, con un usuario, alrededor de 46 sesiones. En esas 46 sesiones, en las primeras dos sesiones, se entabla una conversación, ¿no? Lo que nosotros llamamos el rapport, la confianza que existe con la otra persona, ¿no? Que esa persona se sienta cómoda y se le va a aplicar un test que va a tener ciertos reactivos, los cuales te van a indicar el nivel de ansiedad con el que llega a la tercera sesión, ¿no? Este caso de la chica, creo que me parece que se llama Sara, la chica. Ah, sí, aquí dice, mira, aquí dice, se llama Sara. Este, Sara, en este caso, tenía problemas tanto económicos, tenía su mamá enferma y su mamá era como propensa a que falleciera de un día para otro. Tenía muchos cuidados. Entonces, este tipo de situaciones fueron los que desencadenaron el trastorno de ansiedad generalizada en Sara, ¿no? Aquí podemos ver un poquito sobre lo que se evaluó y bueno, en el documento también habla y lo que también se llega a hacer en las terapias, se llevan a cabo 6 directrices, ¿sale? Ahorita les voy a explicar un poquito de lo que hablan, mientras se las voy a mencionar generalmente, que es el entrenamiento de las preocupaciones, reconocimiento de la incertidumbre, eliminación gradual de las conductas defensivas, reevaluación de la utilidad de la preocupación, exposición imaginal de los miedos y el entrenamiento de la respiración. Estas 6 directrices se van a llevar a cabo a través de las 46 sesiones de terapia, de la terapia cognitivo-conductual. También se va a hacer una reprogramación cognitiva, ¿sale? Que en la sesión 25, 26 se van a plantear escenarios en el que la chica o la persona va a vivir momentos, va a imaginar momentos de estrés que, y va a imaginar momentos de estrés en donde y el terapeuta va a hacer que esos momentos de estrés disminuyan para que en algún momento que lleguen a suceder, la persona ya sepa cómo reaccionar, ¿sale? Y pues bueno, eso es lo que se lleva a cabo en las 46 sesiones. Hablemos un poquito de la tabla, ¿sale? De lo que se evaluó a esta chica Sara al inicio, a la mitad y al final de su evaluación en cuestión de ansiedad, ¿sale? Podemos ver que en un rango de 0 a 4 con ansiedad, depresión, índice de severidad global, vemos que al inicio, en el pre antes de iniciar la sesión, Sara llegó con 1.0, ¿no? Esto no, es un indicador, es un porcentaje que nos dice que llegó pues bastante ansiosa, ¿no? Eh, bastante ansiosa. Y que poco a poco fue disminuyendo en en la sesión número 25. El punto de corte es cuando se inicia, ¿sale? Empezó con 0.77, en la 12ª sesión disminuyó y en el post también se mantuvo, ¿sale? Entonces ella inició con puro 77,
en la 12ª sesión con 50 y cuando finalizó su tratamiento después de las 43 sesiones, se mantuvo, ¿sale? Entonces, con estas directrices que se llevan en la terapia cognitivo-conductual, nos vamos a dar cuenta que la chica Sara disminuyó su nivel de ansiedad, ¿sale? Otra cosa que me gustaría mencionarles también es que, por ejemplo, las preocupaciones físicas y preocupaciones socioconductuales, ¿no? Es lo de lo que hablábamos, ¿no? Cuando la persona le da escalofríos, le da taquicardias, todos estos síntomas físicos que llega a tener la persona, eh, lo medimos al principio, ¿no? Ella llegó con 1.52, ¿sale? Estos 1.52 a lo largo de las sesiones, al momento de que se le empiezan a plantear los escenarios, al momento en que empieza a hacer ejercicios de respiración, es como van disminuyendo estos niveles, ataques de ansiedad, ¿sale? Para que al final de las sesiones terminemos con un índice de 1.12. ¿Se dan cuenta cómo el 1.52 disminuyó a 1.40? 40 puntos de rango, ¿sale? 40 puntos. ¿Cómo ve, doctora? Es un avance bastante increíble a mi parecer, ¿no? Es increíble. Si analizamos la tabla para, digamos que un poquito para más sencillo, comparamos entre el pre y el post, todas las cifras bajaron. O sea, los índices de ansiedad bajaron y algo que me llama mucho la atención es el índice de calidad de vida. Aquí el Claro. rango me marca de 1 a 10 y ella estaba padeciendo una calidad de vida en el pre del 3.5. La estaba pasando muy mal. Su vida estaba realmente alterada por esta situación y en el post su calidad de vida subió a un 8. Eso es el resultado de una terapia cognitivo-conductual ¿No? exitosa, yo diría, ¿verdad? Es correcto, doctora. Podemos ver que, como les decía, ¿no? Los ejercicios de respiración, la exposición imaginal, la reconstrucción cognitiva, ¿no? El plantear escenarios donde la persona diga, plantear escenarios de estrés y encontrar la solución o ver el extremo caso, ¿no? Y ver que no puede pasar más allá, eso va a hacer que disminuya los niveles de ansiedad a la larga, ¿sale? Claro, súper Entonces, importante este asunto de modificar la preocupación, ¿no? es correcto. Se preocupe, pero ya está modificada, ya no es exagerada, ¿no? Sí, ya tiene control de ella, más que nada. Ah, Tiene ese control, sabe llevarla, sabe en qué momento le van a atacar, a dar estos ataques de ansiedad y dice, ok, entonces voy a manejarla de tal forma. Y entonces es como la calidad de vida de esta usuaria, de esta pacientita, aumenta es gradualmente. súper, súper interesante. Pues aquí tenemos un claro ejemplo en una persona de la vida real que recibió una terapia Claro, y que se benefició de ella. Así muchos nos podemos beneficiar en un momento dado. Hay que buscar ayuda y hay que buscar ayuda tempranamente. Una cosa importante de este tema de la ansiedad es que si se detecta y se empieza a manejar tempranamente, es mucho más fácil tener un éxito como el que hubo con esta muchacha, a que si es algo, una ansiedad que llevamos cargando de años, ahí las terapias pueden ser diferentes y claro. pueden tener menos éxito y pueden ser más tardadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, bueno, cuándo darse cuenta, ¿no? Cuándo ir a terapia, ¿no? Cuándo acudir con ayuda. Es muy importante darse cuenta que en el momento en que la ansiedad ya no te deja ser funcional o ya no te deja seguir con tus actividades diarias, es cuando debes de hacer el corte y decir, este es el momento en que debo de ir a terapia y atender mi ansiedad. ¿Sale? Entonces, ese es el cuándo. No cuando se murió mi abuelito, no de 5 años después, no, cuando ya no eres una persona funcional para sus actividades diarias, que para tu trabajo, que para tus relaciones sociales. Entonces, ese es el momento en el que debes de ir a terapia, ¿no? Claro, entonces como preventivo vamos a hablar de un manejo del estrés, ¿verdad? Claro, Un manejo de traumas previos, ¿sí? Un enfoque positivo hacia la vida. Bueno, si esto de alguna manera no lo podemos llevar bien o suceden cosas que nos genera un trastorno de ansiedad, está implicando en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestra habilidad o capacidad para hacer nuestras labores, nuestras obligaciones, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos buscar correcto. ayuda de un profesional. ¿Ok? Pues Muchas regresemos gracias.
Claro que sí. Le dejo de compartir. Ahí está, listo. Ok. Hablando un poquito más sobre los diferentes manejos y tratamientos para los trastornos de ansiedad, hablamos del manejo de enfermedades crónicas. Es súper importante que una persona que tiene una enfermedad que se va a llevar el resto de su vida, como la diabetes, como la presión alta, como ciertas cosas cardíacas, como enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Es bien importante que ellos sientan un control y que tengan un buen manejo y la mejor calidad de vida para que el nivel de ansiedad que genera el padecer un padecimiento crónico disminuya lo menos posible, ¿no? Hablamos de la terapia de exposición. Estas son terapias guiadas, no porque, digamos, si yo le tengo fobia a las alturas, no me voy digamos que a exponer sin pensar a una situación en la cual yo esté a las alturas y pueda salirme de control, ¿verdad? Aquí son terapias guiadas en las cuales poco a poco se expone a la persona a la fobia, a ese temor, El miedo, claro. va asimilando poco a poco. Y la terapia de grupo también. Muchas personas padecen ansiedad, ya lo vimos, y no hay por qué sentirse solo, ni el único, ni el desgraciado que le toca padecer un trastorno de ansiedad. Al contrario, si lo compartimos con personas en nuestro entorno que quizás están pasando por las mismas cosas, entre todos podemos ayudar un poquito, ¿no? Entonces está la terapia de grupo y el manejo del estrés, como ya lo habíamos mencionado. Eh, Eso es todo lo que tenemos para esta charla sobre trastorno de ansiedad. Les agradecemos mucho el psicólogo Juan Daniel Morales y su servidora, la doctora Zuleya, Muchas gracias. que nos hayan escuchado un ratito a través de esta transmisión de Facebook Live de la Coalición Hispana de Salud del Norte de Indiana. Sus preguntas son bienvenidas aquí en el chat, las contestaremos ahora o más tardecito, pero por favor si tienen dudas, si tienen inquietudes, si quieren saber sobre recursos en el área, podemos conectarlos con recursos de apoyo en el área, así de que les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado el día de hoy. Juan Daniel, muchas gracias por A acudir usted, doctora, por la invitación. a Muchísimas esta gracias. confianza. Es muy ameno, aprendemos muchísimo y esperemos vernos para la próxima, ¿verdad? Perfecto, claro que sí. Muy bien, nos despedimos entonces. Gracias por su atención. Nos vemos en otra emisión de Facebook Live en los martes de Cápsulas de Conocimiento. Adiós.